amigos, compañeros, colegas. Gracias por acompañarnos en esta nueva plataforma que pretendemos proporcione aspectos diferentes de nuestra vida profesional, tomando muy en cuenta de inicio a la persona, al profesional y al empresario. No por ser veterinarios dejamos de ser personas y dejamos de hacer todo lo demás. Hoy me ven en mangas de camisa porque hoy es día de trabajar. Hoy es día de trabajar con un tema que creo que a todos en algún momento nos ha complicado la existencia. Y aquí la pregunta que les hago, ¿es posible establecer una manera científica de calcular los precios? Porque esto es un caos, cada quien los calcula a esa manera y unos copian otros y otros siguen con otros. Entonces, los objetivos de la sesión del día de hoy sería, número uno, demostrarles que un negocio veterinario debe tener precios apropiados para ser rentable. Si usted no calcula sus precios de una manera adecuada, es posible que esté trabajando mucho, es posible que esté generando muchas transacciones, pero que como no tiene los precios correctos, no esté usted haciendo negocio. También es muy importante que entienda que estos se deben de generar de una manera que sea racional y que sea medible, y no con las maneras tradicionales como normalmente calculamos cómo debemos expresar y compartir nuestros precios. También debemos entender la importancia de tener tarifas diferenciadas, algo que los americanos le llaman el front-end fees, que yo le pondría como las tarifas de mostrador, que la mayor parte de las veces deberían de ser, digamos, bajas, y las tarifas del interior o el back-end fees, que deberían de ser súper rentables y súper saludables para nuestro negocio. Y además, voy a tratar de demostrarles que para mantenerse rentable, casi siempre es necesario corregir de inicio algo de lo que estamos haciendo y después seguir ajustando poco a poco hasta que lleguemos a ese tipo de tarifas que nos permitan que nuestro negocio sea rentable. Miren, aquí en la diapositiva que van a ver les puse un tablero de avión, porque cuando queremos establecer precios parece que nos enfrentáramos a eso, no tenemos la más mínima idea cómo hacerlo y todo parece súper complicado. Yo creo que deberíamos utilizar procesos más simples y muy pronto establecer la manera correcta de cómo elegir cuáles son las tarifas que debemos cobrar. Miren, ¿me das una diapositiva más, por favor? Yo les quería platicar de esto que parece como de broma, pero es el efecto Ricitos de Oro. Si ustedes se acuerdan de ese cuento de Ricitos de Oro que entra a una cabaña de los osos, los más jóvenes ni siquiera se van a acordar, los más grandes seguramente sí. Entra a una cabaña en el bosque, una cabaña donde vivían 3 osos, y entra Ricitos de Oro que estaba perdida y se encuentra 3 tazones de comida, uno chico, uno mediano, uno grande. Pero al estarlos probando se encuentra que había uno que dijo, no, este está muy caliente. Y después dijo, no, este está muy frío. Y finalmente dijo, oh, este está a la temperatura correcta y este es el que me voy a comer. Si lo pusiéramos en una referencia con nuestras tarifas, el efecto Ricitos de Oro sería, no, este está muy caliente. O sea, vamos a cobrar demasiado caro y vamos a hacer que los clientes tengan resistencia a nuestras tarifas y que se generen problemas. O tampoco vamos a elegir el que está muy frío porque entonces no es rentable, son muy bajos y nuestra operación no sería rentable. Por lo tanto, creo que tenemos que entrar a la zona que le dicen los americanos de Ricitos de Oro, en donde vamos a encontrar el tazón que tiene la temperatura correcta,
para nuestra clientela y el que nos va a permitir tener las tarifas correctas para que nuestro negocio sea rentable. Miren, una característica de la clientela actual, y eso ha cambiado mucho, es que es menos leal. Antes teníamos clientes de por vida independientemente si éramos regulares, buenos o malos. Ahora la clientela es mucho menos leal y es más sensible tanto al precio como a la calidad. Entonces, estos clientes nuevos son completamente diferentes a los clientes que solíamos tener. Y quiero apuntarles un concepto para que ustedes lo tengan en cuenta. Los norteamericanos le dicen el front end fee. ¿A qué se refieren ellos? Ellos se refieren a lo que en América Latina, en México, le llamaríamos las tarifas de mostrador, las tarifas en la recepción, las tarifas de primer contacto, las que normalmente termina por dar la secretaria o la asistente. Y estas tarifas, lo que le llamamos el front-end fee, como parte de lo que les quiero demostrar, es que estas tarifas para que su negocio sea rentable, contrario a lo que ustedes podían pensar, estas tarifas deberían de ser bajas. En vez de estar pensando en que estas tarifas deberíamos de aumentarlas, estas tarifas deberían ser bajas. ¿Por qué? Porque estas tarifas son las que generan las fricciones, porque son las que nos permiten que nos comparen con otros. Es la tarifa que cuando hablan y preguntan cuánto cuesta un corte de uñas o una desparasitación, pues todos solo decimos un precio y es altamente comparable con nuestra competencia porque ni siquiera podemos explicar de qué consiste y porque son cosas que la clientela los considera como sencillos, son commodities y por lo tanto el tener unos commodities, el tener tarifas de mostrador bajas nos puede ayudar. Y ustedes me van a decir, ¿cómo quieres que yo sea más rentable y me estás pidiendo que tenga tarifas bajas? Aquí podríamos tener tarifas bajas para evitar que nos comparen de una manera negativa. Y, por otro lado, otro concepto que es el back-end fee, que si lo tradujéramos, podríamos decir, estos son los precios de atrás, lo que sucede atrás del mostrador. Estas son las cirugías, la hospitalización, el diagnóstico, la medicina, todas esas cosas que suceden atrás del mostrador, que son únicas de nuestro estilo y de nuestros procedimientos y que son no comparables con el resto de nuestra competencia. Y miren, a través del tiempo hemos visto cientos de maneras de establecer precios. Aquí en la diapositiva les puse 3 ejemplos. Les puse el ejemplo que tenemos en México, en América Latina, en donde usamos una frase que decimos de cómo es el sapo es la pedrada, y por eso ahí les pongo ese zapato viejo y ese zapato nuevo, porque hay gente que para poner sus precios veía la aparente condición económica de sus clientes. Entonces a los que veía que llegaban en un mejor auto les cobraba más caro y a los que veían que llegaban más pobres les cobraba más barato. Yo me llevé, cuando teníamos un sistema de ese tipo, me llevé sorpresas tremendas de gente que por su apariencia no parecía tener dinero y cuando nos pagaban sacaban un bon, hacía una cantidad gigante de efectivo y nos pagaban en efectivo. Y en cambio gente que llegaba en carros preciosos siempre estaban pidiendo descuentos y tratando de pagar con tarjeta y pedir a cuotas y un montón de cosas. Por lo tanto, no nos podemos llevar por la apariencia y ese concepto de según el sapo es la pedrada es completamente erróneo. Otro que también les puse ahí, que es muy sencillo, el de, bueno, lo que un chango hace, el otro lo imita. O sea, normalmente nuestras tarifas casi siempre han sido por imitación, en donde veíamos lo que cobraba una persona o lo que cobraba otra y tratábamos de poner un punto medio o
íbamos con la asociación de veterinarios y preguntábamos cuáles eran los estándares de precio en esa ciudad y normalmente nos basábamos en ellos. Pero tampoco hay que caer en temas tan de big data y manejo de logaritmos y hacerlo tan complicado que sea súper difícil el establecer un precio y después mucho más difícil el medirlo y controlarlo. Miren, lo único que les quiero decir, y de eso se trata este tema, es de que póngale un poquito de ciencia al establecimiento de sus precios. No se vaya a temas tan logarítmicos y tan matemáticos y que después sea imposible de controlar, pero sí, póngale un poquito de ciencia y le voy a poner algunos ejemplos. Ahí está. ¿Me podrían dar una diapositiva más, por favor? Miren, este concepto que oyendo a Joel Parker es un veterinario norteamericano muy prolífico en cuanto a su producción de temas relacionados con gestión de negocios, y cuando hizo su conferencia me pareció genial el uso de este concepto. El Median Disposable Income. Esto, su traducción sería la media de ingresos disponibles. Que no se les olvide este concepto. Tradúzcalo como quiera, pero sería la media de ingresos disponibles. Y esto significa el ingreso familiar anual después de impuestos, pero que está disponible para la alimentación, el vestido, la vivienda, la educación y el cuidado de las mascotas. Varía según cada código postal y puede ser el dato de donde usted se ancle para tomar decisiones respecto a sus tarifas. Miren, no es el ingreso total antes de impuestos. Es el ingreso disponible, el dinero que una familia tiene para vestirse, para comer, para pagar su vivienda y para pagar los gastos relacionados con la salud de las mascotas. Ninguna área tiene la misma demografía financiera. O sea, cada área tiene su demografía financiera específica, dependiendo de dónde estén, de a qué se dedique esa población, de cuánto ganan, de cuántas personas trabajan en una familia, todo eso influye. Y miren, un concepto que también me gustaría que entendiéramos es que mientras más tomamos este tipo de decisiones y mientras más conocemos, podemos incrementar mucho un concepto que es la producción potencial de por vida de un paciente. Ustedes piensen en el Beagle, el Beagle de 10 años, un Beagle de un peso de 10 kilos, es como el prototipo internacional para hacer pruebas. La mayor parte de las pruebas de todo tipo se hacen en Beagles de 10 kilos. Entonces imagínense un Beagle de 10 kilos que va a vivir 12 años y que en una práctica promedio, en un consultorio promedio poco tecnificado, es posible que este perro, viviendo 12 años, en el total de su vida produjera aproximadamente $3,600. Es decir, iba a producir alrededor de $600 por año a una veterinaria promedio. Sin embargo, las prácticas con muchas herramientas tecnológicas, que tienen mucho equipo, que hacen mucho diagnóstico, que tienen muchos veterinarios, es posible que esta cantidad de $3,600 de producción total de ese perro Beagle en 12 años se llega a convertir hasta $13,000. La diferencia es bien grande, pero para lograr eso y ese diferencial tan grande entre los 3,600 y los 13,000 es el establecimiento correcto de las tarifas, además de toda la tecnología y todas las cosas que las veterinarias con más tecnología van incorporando. Miren, un gran problema de las veterinarias que no les está yendo bien, o de las veterinarias que son muy simples o muy primitivas,
es que acabamos perdiendo muchos pacientes con un, hola, son $100, pero solo decimos una cantidad, pero ni siquiera le explicamos a la gente por qué fueron $100. Por lo tanto, eso hace que somos completamente comparables, porque lo único que le damos como referencia al cliente es una suma, pero no le explicamos de qué eran los $100, no le dijimos nada. Esa es una razón por la que con mucha frecuencia un cliente que pudo haber durado 12 años con nosotros y producir $13,000, terminó produciendo $100 y nunca más lo volvimos a ver. Entonces, es muy importante que seamos súper empáticos en la comunicación de nuestras tarifas con los propietarios. Y miren, por eso cuando les hablaba de las tarifas bajas de mostrador o las front-end fees, es que ahí tenemos que ser ultra competitivos, porque ahí nos comparamos absolutamente con todos. Un corte de uñas nos comparan con todos. Una ovariectomía o ovariohisterectomía nos comparan con todos. Una vacuna nos comparan con todos. Una desparasitación nos comparan con todos. Y si además, cuando damos esa tarifa por teléfono, solo damos el precio y no explicamos todo lo que incluye, pues todavía somos mucho más comparables. Por lo tanto, mi recomendación sería que esas tarifas altamente comparables deberían de ser bajas. Sin embargo, nuestras tarifas de interior, ¿a qué le llamo tarifas de interior? Tarifas de interior le llamo a una vez que el perro pasó adentro de la veterinaria y se sometió a procedimientos diferentes como una cirugía, como hospitalización, como exámenes, como un diagnóstico súper profesional, como un montón de medicina interna, eso ya no es comparable, porque eso cada uno lo hace de manera diferente y mientras más tecnología tienes, mientras más preparación tienes, más capacidad tienes de empezar a aumentar esas tarifas de interior o de las back-end fees para ser mucho más rentable. Mire, esos precios de mostrador son por lo que la gente nos cita, son nuestros referentes y son en lo que nos comparan, porque son 100% comparables con otros negocios. Si mi establecimiento cobra $10 por una vacuna y el del otro cobra 8, automáticamente son más baratas, automáticamente perdimos en la comparación. Pero estas son ideales para generar fricciones, porque entonces llegue el cliente con la asistente o con la dependiente y protesta porque en el otro lugar cobran 8 y porque aquí cobran 10. Además, es una invitación magnífica al doctor Google a que empiece a participar de nuestras transacciones comerciales. Entonces, cuando hablamos de vacunas, esterilizaciones, tratamientos básicos de desparasitación, todo el proceso de tratamientos de gusanos del corazón, corte de uñas, etcétera, etcétera, todos esos procedimientos que ustedes conocen como demostrador, que son los básicos y los que todo el mundo hace, esas tarifas deberían ser bajas. Rentables, por supuesto. ¿A qué me refiero rentables? En que tienen que estar por encima del costo. Eso es indispensable. Sin embargo, nuestras tarifas, nuestras back-end fees, o que yo le llamo tarifas de interior, que es lo que pasa ahí en el interior de la veterinaria, esas no son comparables. Porque usted no opera a un perro de la misma manera como lo opera su competencia. Usted tiene un método de hospitalización o una tecnología de hospitalización completamente diferente al que tienen los demás. Usted tiene un equipamiento completamente diferente a lo que tienen los otros, por eso no son comparables. Entonces aquí el tema cirugía, diagnóstico, todo el tema de medicina avanzados, de cuidados hospitalarios, cuidados intensivos, emergencias, eso no tiene un punto de comparación. Y ahí es en donde deberíamos de basar la mayor parte de nuestra rentabilidad. Miren, cada negocio es diferente. Algunos cobran, por ejemplo, varios conceptos agrupados y algunos cobran a la carta con una facturación detallada de cada cosa. Cada quien lo hace a su manera, pero siempre debes de entender que
tu costo de producción siempre tiene que ser inferior a lo que tú cobras. De otra manera va a ser imposible hacer negocio. Pero para que tú puedas cargar al cliente más que tu costo, es indispensable que lo conozcas. Y con mucha frecuencia los veterinarios no sabemos realmente cuál es nuestro costo de producción. Damos una tarifa y pensamos que es rentable, pero si hiciéramos un análisis detallado encontraríamos que quizás varias de esas tarifas no son rentables. Recuerden, pónganse en la zona de ricitos de oro, en donde no está caliente, no está frío, pero es exactamente lo que ustedes necesitan. ¿Y cuál sería la tarifa ideal? Aquí viene un poquito de ciencia. Si conocemos este concepto, que sería el ingreso disponible medio, existe una fórmula. Les voy a poner un ejemplo. El código postal o la zona postal que elegí es la 37.358. Esto equivale a Cañada del Refugio, en la ciudad de León, Guanajuato. Ahí encontramos que el ingreso disponible medio familiar es alrededor de $45,000. Este concepto en este código postal son $45,000. Su tarifa de consulta ideal debería ser este concepto multiplicado por 0.001. Esta es una manera científica de calcular sus tarifas básicas de consulta. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar que usted tiene que cobrar $45. Esta debería ser la tarifa básica que usted debería cobrar basado en el MDI de la zona geográfica en donde está usted. Esto en Estados Unidos es altamente disponible. En México con el INEGI se puede encontrar y estoy seguro que los institutos de estadística de cada uno de los países debe tener este tipo de datos. Y después voy a borrar esto. Solo voy a dejar aquí unos conceptos pequeñitos para que no se nos olviden. Y uno es MDI y el otro es $45, que sería el costo ideal de una consulta basado en el MDI de la zona postal que yo elegí, ¿no? Y tenemos que encontrar otro concepto, que es el porcentaje ideal de transacción por cliente. Esto significa cuánto nos deja un cliente en el mes. ¿Cuál es su producción? Es la producción mensual del cliente entre el número de facturas. Número de facturas o de consultas o de veces que fue. Aquí es indispensable que usted incluya todo para que usted pueda sacar el porcentaje ideal medio de transacción de un cliente. Aquí es indispensable que usted incluya el shampoo, por ejemplo, de $10, pero que también incluya la cirugía de $2,000. Que no nos falte nada. Para poder sacar este concepto de el porcentaje ideal de transacción de un cliente, es indispensable que saquemos todo. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo. O sea, si este perro fue 2 veces y una vez le vendimos un shampoo y otra vez le cobramos $2,000 por una cirugía, su transacción mensual
fue de 2.100 dividido entre el número de veces que fue, ¿no? Entonces, el porcentaje ideal de transacción por cliente debería ser 3 veces la tarifa ideal de la consulta. Acuérdense de esto, vamos a ahorrar. Este concepto creo que es muy importante. Porcentaje ideal de transacción por cliente. Recuerden, el porcentaje ideal de transacción por cliente es el dinero que ingresa entre el número de facturas. Y ese, lo ideal sería que fuera 3 veces la tarifa ideal de consulta. Si nos vamos a este ejemplo que tenemos, ¿cuánto debería de ser el porcentaje ideal de transacción por cliente? Tendría que ser 45 por 3 igual 135. Entonces, en el código postal que les mencioné, con ese ingreso de medio disponible de $45,000, la tarifa ideal, el porcentaje ideal de transacción mensual por cliente debe de ser de $135. Si su grupo de clientes no está produciendo eso por mes, es posible que algo esté mal. Por supuesto, estos son promedios. Es posible que haya clientes que no los vean en mucho tiempo, pero hay clientes que los ven mucho. Todo esto tiene que ser un promedio, pero ese es el número ideal que debemos buscar. 3 veces nuestra consulta básica por cliente, ese debe ser nuestro porcentaje de transacción mensual por cliente. ¿Me pones la anterior para comentarles una cosa nada más? Recuerden, el ingreso disponible medio en la zona postal que les presenté, que era de $45,000, multiplicado por 0.001, que es el ideal para sacar la consulta básica, nos dio $45. Y el porcentaje ideal de transacción por cliente debería de referir siempre 3 veces este ingreso mínimo. Por lo tanto, debería de ser de $135 en ese código postal para que fuera rentable. ¿Por qué es indispensable conocer esto? Para poder corregirlo. Les voy a poner un ejemplo. Quedamos que eran $135. Si ustedes son igual de malos que yo para las matemáticas, con que lo vean esto 2 o 3 veces lo van a entender. Quedamos que son $135 nuestro porcentaje ideal de transacción por cliente. Si usted cuando empieza a hacer estas operaciones se da cuenta que el suyo salió en 94.5, por ejemplo, su porcentaje ideal de transacción por cliente, quiere decir que estamos abajo con un 30%. Esa es la diferencia entre ser rentable y no ser rentable. Es posible que aquí estemos trabajando un montón y que los gastos salgan y que parezca que somos rentables, pero finalmente tenemos una factura atrasada y no le hemos pagado a alguien,
o no nos estamos pagando a nosotros lo suficiente. Nos sale para pagar a los colaboradores, a los proveedores, pero no estamos generando para reinvertir. ¿Qué podríamos hacer aquí? Por ejemplo, si nos ponemos una meta de corregirlo en 6 meses, podríamos en nuestras tarifas de interior, lo que le digo, las back-end fees, podríamos quizás empezar a hacerles un aumento del 5% mensual, y es probable que a lo largo de 6 meses estos $94.5 los convirtamos en los 135 que necesitamos, ¿no? Tampoco no podemos ajustar todo de inmediato porque sería demasiado abrupto y algunos clientes lo resentirían. Pero si no lo modificamos y lo dejamos como está, nunca va a cambiar. Porque mientras más clientes siguen viniendo, si mantenemos esos porcentajes de transacción, seguimos estando en un 30% abajo de nuestra rentabilidad ideal. Entonces, en resumen, me gustaría hacerles algunas preguntas y que ustedes lo pudieran analizar. Y después me pueden escribir, podemos hablar, podemos compartir cosas. Pero en resumen, yo les preguntaría, ¿cuál es su tarifa actual de consulta? ¿Cuál es su transacción mensual por cliente actual? ¿Cuál es el ingreso medio disponible de acuerdo a la zona postal, a la comuna, al estrato, a la ciudad en donde vive? ¿Cuál debería ser su transacción mensual promedio? Y finalmente, ¿qué ajustes debería de hacer? ¿Y qué acciones deberíamos estar tomando? Número 1, evitar todas las fricciones de mostrador, evitar esos precios de mostrador que nos igualan con todos, que solo generan frecuencias y que solo generan que el doctor Google intervenga. Necesitamos ponerle un poquito de ciencia a nuestras tarifas. Esta puede ser una opción y si no, seguramente habrá otras, pero tenemos que tomar acción en eso. Tenemos que ser súper empáticos y no perder clientes a la primera, solo porque dimos una tarifa. Necesitamos establecer muy bien y de manera muy diferenciada nuestras tarifas de mostrador y nuestras tarifas de interior, nuestros front-end fees y nuestros back-end fees. Y recuerde que esta tarifa ideal es de 0.001 por su índice disponible de ingreso. Recuerde que la transacción promedio mensual debe de ser 3 veces esa tarifa ideal de consulta, y recuerde que es indispensable incrementar sus tarifas internas semestralmente para que las ajuste a la inflación. Eso con frecuencia no lo podemos hacer con las externas, con las de mostrador, porque son con las que nos comparan, pero con las de interior sí, por supuesto que sí. Y finalmente, dejando un poquito el tema económico, además de darle las gracias, me gustaría que especialmente en este momento en donde tantas cosas suceden con las emociones de las personas, relacionado con COVID, relacionado con la crisis sanitaria, relacionado con todo lo que estamos pasando, es posible que cada que vemos una persona no sabemos qué lucha interna está viviendo. Les recomiendo que sean empáticos. Creo que más que nunca esto se necesita y que la falta de empatía puede ser una causa tremenda para que ustedes pierdan clientes. Y sin embargo, el ser empáticos, no solo usted, sino todo su equipo, es muy posible que los ayude a conseguir sus metas financieras mucho más pronto. Les dejo ahí mis redes sociales, les dejo ahí todas las redes sociales del Congreso Veterinario y bueno, síganos en Vetcoin, vienen muchas cosas, queremos que esta plataforma sea algo novedoso, pero sobre todo algo útil. Muchas gracias.